Hola a todos y bienvenidos en un tete-a-tete con la doctora Cristina Baliño. Hola Cristina, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos Muy todos muy bien, bien. muy contenta aquí contigo, esperando aportar toda esta información que me parecía tan interesante y que ya llevo anunciando un montón de tiempo y la gente ya le ha hablado, me ha preguntado, así que vamos a ello. Pero antes, Cristina, quisiera que te presentaras un poco para que te conozcan mejor cuál ha sido tu trayectoria antes de llegar a todo esto de la longevidad saludable. Efectivamente. Pues me llamo Cristina Baliño, soy médico de profesión, me especialicé ya hace unos cuantos años en cirugía general y aparato digestivo y aparte de esa especialidad pues he ido estudiando paralelamente otras cosas un poco diferentes a lo que es la cirugía, entre ellas, aparte de medicina estética, suelo pélvico, etcétera, una diplomatura en lo que llamamos longevidad saludable, que viene a ser como si dijéramos un envejecimiento inteligente, para que nos entendamos un poquito mejor. A ver, un envejecimiento inteligente. ¿Qué sería eso? Pues vamos a ver, eso sería, evidentemente todos vamos a envejecer sí o sí, pero sobre todo en la sociedad en la que vivimos, en la que realmente por mucho intento que hagamos para llevar una vida saludable, a veces es bastante complicado. Entonces hay que, digamos, reequilibrar un poquito el organismo para llegar a una vida un poco más, digamos, adulta, más saludablemente. Eso es en lo que consiste la longevidad saludable. ¿Y por qué encuentras que es difícil hoy en día llegar a una longevidad saludable? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que nosotros nos cueste tener esa parte saludable? Bueno, los escenarios en los que vivimos no son los adecuados la mayoría de las veces, no porque no lo intentemos hacer bien, sino porque es imposible pues, alimentarnos a veces de forma correcta, porque la industria realmente pues, está llena de alimentos procesados, muchas veces transgénicos, las vitaminas que tienen los alimentos no son las adecuadas. Los que vivimos en una ciudad pues estamos rodeados de tóxicos, de radiaciones electromagnéticas, y es inevitable, o sea, realmente no podemos vivir, digamos, en una cueva ni salirnos de esta Ya, rutinas en las que estás vivimos. diciendo, Cristina, que la alimentación que hoy tomamos día a día no tiene Mm, suficientes componentes vitamínicos o proteínicos. claro, claro, ¿Cuáles sobre todo serían los nutrientes. fallos? ¿Las vitaminas, las proteínas, demasiado azúcar, demasiado sal? ¿Cuáles son los fallos que te encuentras en la comida actual, por ejemplo? Pues sobre todo demasiado azúcar, eso por supuesto. Estamos en dietas que son totalmente sugarólicas. Todos los alimentos para ser enriquecidos realmente pues, utilizan azúcar, todos los procesados, y realmente es una adicción la que tenemos al azúcar, aunque pensemos que no, aunque no tomemos azúcar adicional, todos los alimentos y todas las comidas lo llevan. Los Entonces, procesados. realmente, Los sí, los procesados procesados, sí, sí, todos llevan sí, azúcar. Ok. todos llevan azúcar. Esto nos daría como tendencia el azúcar. ¿Cuál sería ese exceso de azúcar en los alimentos procesados? ¿Qué daños nos causarían directamente? Pues lo que ocurre es que con el tiempo lo que se produce es una resistencia a la insulina, y eso nos hace realmente, entre otras cosas, tener una tendencia a la obesidad y tener una tendencia a la inflamación crónica, ¿vale? Inflamación crónica. Una inflamación crónica. Esto, si lo unimos además a que casi todos los derivados del petróleo, que están por todas partes, lógicamente, tienen unas sustancias que se parecen a los estrógenos. No son estrógenos, se llaman xenoestrógenos, pero funcionan como si lo fueran, con lo cual vivimos en un mundo de dominancia estrogénica, lo que da lugar a un desequilibrio hormonal permanente, ¿vale? Entonces, A ver, y Cristina, por ejemplo, dices derivados del petróleo. sí, Ponme algunos ejemplos para que lo veamos en lo que no nos damos cuenta en el día a día. Las propias pastillas están hechas con componentes del sí, petróleo. todo, Las propias claro, pastillas sí, para claro, la medicación, por ejemplo. por ejemplo, pero cualquier plástico, por ejemplo, todo Por lo que es ejemplo, el del agua. el del agua y el que hay en los recipientes. Cuando calentamos un recipiente pues, en un microondas o en cualquier Sí. forma de calentamiento y demás, estamos introduciendo plásticos, pero también en los tintes del pelo, en los maquillajes, en el ambiente, en el tinte de la ropa, o sea, quiero decir, están en todas El tinte partes, de sí, la sí, ropa, en claro, todo. todo.
en todo, o sea, es Entonces, todo imposible eso son evitarlo. derivados del petróleo. ¿Mm? Y eso produce un exceso de estrógenos, ¿es eso? No exactamente estrógenos, sino sustancias que simulan ser Xenoestrógenos estrógenos. ambas, ¿no? Seno, como Xenoestrógenos. extranjero, senostrógenos, efectivamente. Entonces eso Ujú. da lugar a un desequilibrio hormonal, por eso hay tanta infertilidad en las mujeres, por eso hay tantos problemas de alteraciones menstruales. Ajá. eh, y también cuando una mujer llega a la menopausia, pues también hay unos desequilibrios mayores, hay unos escenarios que no son los adecuados en la época en ¿Y la que podría vivimos. llegar al estrógeno también algún tipo de cáncer, por ejemplo? ¿El exceso Hombre, de pues estrógeno? eso ya son palabras mayores, o sea, que decir, demostrado como tal, es muy difícil de demostrar que realmente, probablemente, claro, todos los tóxicos y todos los radicales libres y demás van a dar lugar a problemas. Entre otras cosas porque el organismo, digamos que pasa mucho tiempo intentando desintoxicarse, quitarse de medio todos estos problemas y no deja que se repare adecuadamente. Ujú. ¿Vale? Otra cosa que hacemos bastante mal en la alimentación, sobre todo, es comer muchas veces al día, o sea, picotear constantemente. Picotear, Eso que hace, antes claro, supuestamente era bueno y ahora no es bueno, entonces. no, realmente el organismo se repara en ayunas, por eso es necesario la hora de, aparte del sueño como tal, es reparador, entre otras cosas, porque No no se ingiere estamos, nada. no se ingiere nada, efectivamente. Por eso el ayuno intermitente, que tan de moda se está poniendo ahora, es tan bueno, tan sano, porque lo que realmente, más que por el adelgazar o por perder peso, además que también, más que nada por la reparación celular. Ah, Hay que muy bien. dejar que el organismo se repare. Entonces, estamos constantemente comiendo y además el picoteo que solemos hacer suele ser dulce, suelen ser Mm, todo de estos, como digo yo, pues colesterol envasado realmente. ujú. Y eso no es nada saludable. Cristina, También estamos... volviendo a los estrógenos, que me quedé enganchada en eso porque me sorprende mucho lo de los productos del petróleo y esto que me estás comentando. Los estrógenos no es una hormona masculina. No, pero los hombres también tienen, igual que las mujeres también tenemos testosterona, los hombres también tienen estrógenos, lo que pasa que en una muy menor medida. Es cierto que al hombre no le viene nada bien tener estrógenos, ¿Lo efectivamente. feminizaría un poco el estrógeno? Y bueno, y sobre todo ahí produce alteraciones, hay ginecomastias en algunos hombres, y efectivamente hay problemas, probablemente también de fertilidad, De por fertilidad, competencia con otras hormonas, claro. sí. Sí, 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 hay muchos problemas ¿Y qué más derivados ahí. errores? Mira, por ejemplo, ayer tuve una alumna mía que me dijo, yo tomo 2 gramos de vitamina C, porque luego nosotros nos Mm, vamos a los suplementos. Por sí, ejemplo, me dijo, bueno, yo le dije que por varias razones que no servía, pero explícalo tú si quieres esta parte de bueno, cuando nosotros suplementamos, podemos decir, bueno, vamos a cuidar la alimentación y si no hay lo conveniente, vamos a suplementar. ¿Qué pasaría ahí? sí, a ver, la suplementación está bien, pero tiene que ser dirigida. O sea, quiero decir, no vale ir a una parafarmacia o a un herbolario o un internet o demás y coger y leer todas las cosas que vienen en fitoterápicos, en suplementos y demás, porque realmente si uno se pone a mirar, necesitaríamos todo. O sea, quiero decir, realmente uno no puede... es muy complicado también hacer para uno un esquema de suplementación que tiene que ser organizado y tiene que ser alguna persona que dirija un poco el tema de los suplementos. Efectivamente, el complemento de vitamina C, la vitamina C es muy útil. El problema es que la vitamina C tiene un grado de absorción, ¿vale? Que a partir de 2 gramos uno se puede tomar, pero realmente es una vitamina que nosotros no generamos, generan los animales, pero no las personas, la tenemos que ingerir de fuera y la tenemos que suplementar, pero no por tomarse un día 5 gramos de vitamina C vamos a conseguir nada. Eso tiene que ser bien de una forma continuada o bien a través de infusiones de sueroterapia con megadosis de vitamina C, que es la única manera de hacerlo correctamente en dosis grandes, porque uno no puede por vía oral, aparte de por los jugos gástricos, por problemas intestinales, por acidez y demás, no puede uno tolerar una cantidad muy grande. Sería contraproducente en ese sentido, ¿no? Bueno, no está mal tomar, no está mal tomar vitamina C, pero como antioxidantes hay más que la vitamina C,
haciendo un esquema en el que podemos utilizar otra serie de suplementos, podemos potenciar unos con otros y hacer una sinergia y ser mucho más potente que tomarse solo la vitamina C. De esto se trata un poco, es una parte de la longevidad saludable que llamamos medicina, se llama medicina ortomolecular, que es un poco suplementar Medicina lo que... ortomolecular se le conoce. Ortomolecular, sí, Así sí sí, la conozco yo. así se llama, sí, Sí. para Es más, darle... ese nombre quizás sea más conocido o lleve más tiempo Ujú, escuchándose sí. que la longevidad saludable, que es como una marca registrada, longevidad saludable o no. Bueno, se utiliza mucho en América, sobre todo y en Latinoamérica. Realmente la diplomatura es de Latinoamérica, por eso se llama así. Aquí en España pues se puede decir más anti-envejecimiento, a veces anti-aging o demás, pero realmente más que un anti-envejecimiento, porque no es frenar el envejecimiento, sino envejecer de una forma digna, que son temas completamente diferentes, ¿no? Entonces, esta suplementación es una parte de lo que nosotros hacemos en longevidad saludable, aparte de mejorar la nutrición, mejorar el ejercicio físico, modular las hormonas, la suplementación en medicina ortomolecular, tanto vía oral como intravenoso. Y con todas estas fórmulas conseguimos equilibrar desde lo que se trata el Vale. organismo. No Entonces nos olvidemos, luego te voy a preguntar paso por paso cada una de ellas, pero ¿vale? ¿qué concepto tienes tú de envejecer de manera saludable? O, a ver, ¿qué no sería envejecer de manera no saludable y cuál sería envejecer de manera saludable? Pues vamos a ver, no es cuestión de cumplir edad, o sea, de cumplir años y de repente llegar uno a los 90 años y sobre todo tener una demencia, eso no es saludable, lógicamente. No hay que perder de vista que el cerebro es lo que primero envejece y es lo primero que hay que cuidar. Y El cerebro, antes, el cerebro. claro, Ah, claro, antes la gente más mayor de cualquier sociedad eran los sabios de la sociedad y eran los que se le iban a consultar, ¿no? Realmente porque eran los que mayor experiencia tenían. Ahora mismo las personas mayores parecen niños infantiles de 5 años es porque verdad. realmente tienen una regresión completa porque cerebralmente tienen una demencia y eso Ah, evidentemente no es saludable. Entonces, bien. O realmente... sea, una de las cosas sería para evitar evitar la problemas demencia. mentales, o sea, que es lo primero, desequilibrios emocionales, que son muy, muy frecuentes. Desequilibrios emocionales tipo depresión. Sí, tipo tristezas, depresiones, alteraciones del sueño, no poder Alteraciones del conciliar el sueño. sueño, ¿Es normal muy que frecuente. con la edad se duerma poquito o se puede evitar Se puede evitar y sobre todo se puede mejorar la calidad del sueño, que la es calidad del fundamental. sueño? Claro, no Tener un olvidemos que sueño para reparador y profundo, ¿no? reparador, claro, si no conseguimos que el cuerpo se repare realmente, eh, vamos a ir acumulando tóxicos, problemas, y porque no olvidemos que el cuerpo en realidad es una máquina perfecta que se cura y se sana sola. Lo que tenemos que darle es el equilibrio y, digamos, los nutrientes suficientes para que lo pueda realizar. Pero si lo saturamos por todas partes y no le damos lo suficiente, pues no se va a poder reparar y va a acumular problemas. Y Entonces, empezando por el cerebro, claro. mejorar el sueño, evitar la demencia. Ujú. Descalcificación, por ejemplo, Claro, todo lo que sea óseo, o sea, toda la osteoporosis, que es muy frecuente, todas las fracturas óseas y sobre todo, porque estamos muy, muy enfocados muchas veces a la osteoporosis, que realmente es un problema muy importante, pero también a la pérdida muscular, que es tanto o más importante que la pérdida ósea, ¿vale? Es esto muy es muy importante, importante que lo digas. Eso muy, es para el muy sostén, importante. los músculos, tú Mm. estás dando más importancia o tanta importancia a los Tanta, músculos tanta. y no solo al hueso, porque el músculo es el que contiene la masa ósea, es el que le da Sí, pero además nueva vida, ¿no? la musculación favorece es antiinflamatoria realmente. Se produce en el músculo, se producen lo que llamamos citoquinas, perdón por la palabra técnica, No, que no, está bien. son antiinflamatorias El músculo hace en que el sea músculo. antiinflamatorio. Efectivamente, igual que la grasa es proinflamatoria, la Ah, grasa malentendida, acumulada,
el músculo produce citoquinas antiinflamatorias, por eso es muy importante para nutrir, o sea, realmente es un motor, no solamente de sostén, no solamente tiene un fin estructural, sino que también es un sostén, igual que los huesos. Los huesos se descalcifican porque se utiliza los minerales que tienen los huesos para llegar a otras partes para poder suplir, porque hay falta de mineral, y normalmente porque hay una acidez en la sangre. Se pierde calcio, magnesio, fósforo para suplir esa acidez de la sangre. Realmente no es un problema solamente de falta de calcio, que estamos obsesionados muchas veces en reponer el calcio, pero es fundamental reponer la vitamina D, por ejemplo, y estabilizar el equilibrio del pH sanguíneo, porque si no se van a descalcificar los huesos. Entonces, todo ese equilibrio es lo que tenemos que mejorar con este tipo de medicina que llamamos Pero longevidad aquí cuando me saludable. dices masa muscular, ¿qué entraría ahí como tratamiento? ¿Que la persona haga musculación o un equilibrio hormonal ahí? ¿Qué hace falta? Ahí se necesita, primero, se necesita un ejercicio físico de una forma continuada. Al organismo hay que moverlo, no podemos estar sedentarios, que es uno de los problemas que llamamos el síndrome del edificio vacío. Vamos, o sea, realmente no tomamos el sol, no nos movemos, somos sedentarios, es el tipo de trabajo, ¿no? Que ahora mismo estamos estresados, todo esto no nos viene nada bien al cuerpo, ¿vale? Entonces, el músculo tiene uno que hacer ejercicio físico y además una de las fórmulas para poder mejorar la masa ósea es con modulación hormonal, que no tenemos, digamos, más remedio muchas veces que hacerlo de esta forma porque el escenario, insisto, no es el adecuado. Si viviéramos en otro tipo de equilibrio, pues probablemente no se necesitarían modularlo con hormonas, pero es la forma más fisiológica que podemos disponer para, para mejorar, sin tener que utilizar sobre todo fármacos de la industria farmacéutica que realmente nos van a producir efectos adversos. Muy bien, esto es el punto más importante al que quería llegar y a partir de aquí vamos a ver cómo sería una consulta contigo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, me estás diciendo que no son fármacos. Esto es lo más No, importante. no ¿Cómo? utilizamos fármacos, o sea, quiero decir, vamos a ver, una cosa es las, hay que empezar a pensar que no estamos tratando una enfermedad, no estamos tratando una patología, estamos reequilibrando el organismo y por tanto estamos solucionando disfunciones. Todavía no hemos llegado a la enfermedad, estamos muy por delante de la enfermedad, estamos previniendo que haya problemas en el organismo y por tanto no vamos a utilizar fármacos. Evidentemente, si uno ya tiene una patología o una enfermedad, va a tener que seguir utilizando una serie de fármacos. Probablemente algunos haya que se puedan disminuir, pero otros no. O sea, que decir, realmente llega un punto determinado que si la enfermedad está establecida hay que tomar una serie de fármacos. Pero esto no es la base de la medicina en longevidad saludable. La base es, bien, hormonas, modulación además hormonal, que se hacen con hormonas que se llaman bioidénticas. ¿Eso qué Hormonas significa? Que bioidénticas, bioidénticas. bioidéntica, ¿qué significa? A ver, la hormona bioidéntica significa que es la misma molécula que la que produciría la persona, o sea, la hormona que produciríamos cualquiera de nosotros, ¿vale? El Entonces, organismo. de dónde salen esas hormonas de Son la hormonas que de sí, se plantas? sintetizan en laboratorio, pero normalmente son de origen vegetal, Origen normalmente. vegetal. Normalmente, ¿vale? Sí. Pero sí que se producen lógicamente en un laboratorio. Lo que nosotros hacemos es formularlas y se formulan dependiendo de la dosis que necesite cada persona, porque la modulación es utilizar la dosis mínima necesaria para reequilibrar el organismo. No es una reposición, sino una dosis mínima necesaria. Hay que tener en cuenta que las hormonas, a partir de los 28 años, que eso es muy pronto, o sea, estamos hablando de longevidad saludable, de envejecimiento como si habláramos de personas de 90 años, pero realmente a partir de los 28 Esa era la años, siguiente pregunta. ¿A partir de qué edad claro, se claro, podría hacer este tipo de tratamiento? a ver, a partir de los 28 años empiezan a disminuir las hormonas. Eso no significa que con 28 años haya que empezar a tratarse o esté normal, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero que cuando ya llegamos a una edad más mediana, a partir de 40, 45, incluso los 50, que, sobre todo en la mujer menopausia, en el hombre lo que llamamos la andropausia, que no hay un momento muy establecido, pero existir existe, es un momento en el que más vulnerables somos a la enfermedad porque disminuyen de una forma más brusca este tipo
de hormonas que son hormonas protectoras realmente. Son hormonas que nosotros llamamos anabólicas, que son las que construyen, digamos que disminuyen las anabólicas y aumentan las que llamamos catabólicas. Las catabólicas son la insulina, por Bueno, ejemplo, y el ahí cortisol. con esa palabra Ahí, igual alguna persona se mm, pregunta qué es anabolizante, no tiene nada que no, ver con no, 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 no tiene nada que ver con fármacos, que son términos. Realmente anabolizante es construcción, o sea, es algo construcción del que lo que músculo. hace, claro, pero no es ningún fármaco ni nada que tenga ningún perjuicio para el organismo, siempre y cuando esté bien indicado y a las dosis adecuadas, lógicamente. ¿Vale? Son Y dosis. aquí el miedo que tiene todo el mundo a las hormonas y los médicos sobre todo. Bueno, porque aquí hay unas leyendas urbanas muy importantes con el tema de las hormonas. Realmente, a ver, las hormonas hubo hace muchos años, bueno, en la época de los 50 más o menos empezaron a utilizarse este tipo de hormonas se irán utilizando en más de 100 años. Es algo que no es algo que se haya descubierto precisamente ahora, no es algo nuevo. En la época de los 50 más o menos empezaron a utilizar en la menopausia estrógenos y progesterona bioidéntica también y funcionaban muy bien. El problema es que, como son naturales, o sea, que son moléculas que son absolutamente idénticas a las nuestras, no se pueden patentar y, por tanto, la industria farmacéutica no les interesa, digamos, económicamente hablando, utilizar este tipo de hormonas. Empezaron entonces a cambiar de alguna manera esas hormonas y a llamarlas de otra forma para poder utilizarlas con patente. Entonces empezaron a utilizarse lo que se llaman progestágenos o progestinas, en el caso de la progesterona, y estrógenos que eran conjugados de yegua preñada, realmente, es lo que se estaba utilizando. Como no eran exactamente moléculas iguales a las Las del del organismo, organismo. empezaron a haber efectos adversos y entre ellos aumentó mucho, sobre todo por los progestágenos y las progestinas, el índice de cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Entonces, en ese momento hubo una revolución en contra antihormonal, lógicamente, porque el miedo al cáncer, pero eh, eso no eran hormonas bioidénticas, eso eran fármacos de la industria Fármacos. farmacéutica completamente diferentes. Y esto es muy Entonces, importante que lo digas porque si no, muy, muy enseguida importante. la gente tiene miedo y piensa en Sí, hormonas o piensa también en por ejemplo, el gel que se echa, hay gente que echa gel, sí, por ejemplo, sí, no, también pero es un no, medicamento, los geles, a ver, los ¿o geles, no? no, algunos geles se pueden formular con hormona bioidéntica. Se pueden formular, no hay ningún problema. El único problema que tienen los geles es un poco el nivel de absorción, que no es el mismo en todas las personas, no tienen el pH igual unas personas que otras ni todos los días, a veces se olvida, no es estable, o sea, no se equilibra bien a veces, o sea, es más complicado, ¿no? Mm, Realmente de tener, no es digamos, estable una sobre modulación hormonal, pero se puede utilizar y funciona realmente bien. También se utilizan óvulos intravaginales en caso de mujeres. Algunas hormonas se pueden utilizar eh, vía oral, no todas, pero insisto que nosotros lo que estamos utilizando son hormonas bioidénticas y además las dosis mínimas, insisto, necesarias para regular el organismo. Bueno, entonces a partir de 29 años, que coincide con la astrología, Sí, igual, el 29 cuarto, años, la sí. astrología es Mm, 29, 28 y medio mm. por ahí. Sí, igual, lo Empieza el mismo. envejecimiento y esto sería sobre todo aconsejable a partir de la perimenopausia, la menopausia y Sí, en los hombres, a partir de qué edad, por ejemplo. a ver, en los hombres, por ejemplo, la modulación con testosterona quizás un poquito más allá de la edad fértil realmente, porque puede disminuir la fertilidad en la testosterona, entonces no puede ser en hombres muy jóvenes, pero a partir de 50, 55, además es que son hormonas que sobre todo dan muchísima energía, entonces, porque a partir de una edad realmente a veces cuesta remontar el día, realmente levantarse a veces por la mañana cuesta mucho, entonces son hormonas que, entre otras cosas, lo que ayudan muchísimo es a favorecer esa energía. Entonces, a partir de mujeres, sobre todo a partir ya de los 40, 45 años, se puede empezar Sobre todo en a función, plantear, porque dependiendo hay de los mujeres síntomas, ¿eh? muy jóvenes, lo que dices, mujeres muy jóvenes que ya Mm. se les quitó la regla, por ejemplo.
pues a lo Sí, mejor podrían empezar antes y otras que se les quita más tarde. Igual, como dices tú, los síntomas sería la clave, pero ¿no? Los Pero más síntomas. que la menopausia son más los síntomas, porque hay gente además que con la Síntomas. menopausia no tiene tanta sintomatología, porque quizás su genética, su escenario es mejor que la de otras personas, que hay gente que realmente con una edad más temprana empieza a encontrarse francamente mal. Es muy, muy habitual. Yo cuando, vamos, en la consulta, por ejemplo, de cirugía general, me llamaba siempre muchísimo la atención que la gran mayoría, y mucho más mujeres que hombres, tomaran benzodiazepinas para dormir o antidepresivos, una cantidad enorme de personas y eso no es normal. O sea, no puede ser posible. Uno puede tener una mala época, puede tener una época en la que, bueno, que de alguna manera tenga problemas, pero tanta cantidad de gente, tanto tiempo seguido, de una forma tan indiscriminada Antidepresivos y y, ansiolíticos y sin para dormir. ansiolíticos, Mm. sí, 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 exagerado, exagerado. Eso es una de las cosas que más me puedan llamar la Y atención. eso es Entonces, hormonal ya. a ver, eso hay que ver un poquito qué causas. Muchas veces es estrés, es puro estrés, porque vivimos en un ritmo tan rápido, con un cortisol tan alto, de una adrenalina tan alta, que cuando queremos dormir no podemos porque estamos excitados realmente del día. Entonces, eso un día y otro día y otro día acaba produciendo una fatiga adrenal y un problema que da lugar a un desequilibrio hormonal. Y eso es muy, muy frecuente. Entonces, no hay que esperarse a tener 80 años para realmente equilibrar, todo lo contrario, cuanto antes empecemos a modular, a mejorar nuestro organismo, a dar lo que necesita, muchísimo mejor. Vamos a evitar muchísimas enfermedades, Entonces, ¿cómo precisamente. sería, por ejemplo, una consulta contigo, Cristina? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Cómo evaluáis qué es lo que necesita la persona? Por lo que he entendido en función de los síntomas, pero en general, Sí, ¿cómo sí, actuáis? lo primero, o sea, la primera parte es mucho más sencilla que nada, es hablar, realmente escuchar a la gente, que hemos perdido los médicos muchas veces hemos perdido esa capacidad de escuchar, ¿no? Realmente son las personas las que te cuentan siempre lo que les ocurre. Entonces es una entrevista, digamos, en lo que llamamos nosotros médicamente una anamnesis, una historia clínica dirigida un poco para ver qué es lo que realmente le ocurre a las personas y ver un poco, no una lista, pero sí que ver prioridades, qué es lo que más preocupa, lo que menos, lo que es más importante para la salud y demás. Y ver un poco, dirigir un poco hacia dónde pueda ser mejorable todo lo que presentan las personas. Incluida Normalmente la, sí, incluida la vida sexual, que no comentamos todo, también. todo, 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 claro, todo está incluido. Lógicamente, es una de la disminución sobre todo de la libido a partir de una edad es algo que es francamente importante y en la mujer a partir de la menopausia, aparte de un problema a nivel mental, por ejemplo, también es un problema a nivel físico de problemas en las trompas vaginales, en problemas de sequedad, de lubricación, etcétera, que se puede Ujú. tratar, se puede prevenir, y eso es un poco lo que hay que enfocar realmente, ¿no? Pero no dejar llegar a un punto tal que sea muy difícil de remontar, sino llegar al equilibrio para que no ocurra, eso es fundamental. Muy bien, entonces, Esa después es de la parte esa fundamental. consulta, se puede hacer online, porque habrá mucha gente después de este Sí, sí, sí. programa que querrá ponerse en contacto con vosotras Sí, y que yo dejaré los datos debajo del vídeo sí, vuestro, pero se puede hacer online, o sea, no hace falta que sí. vosotros estáis en Madrid, ¿eh? Sí, Ya nosotros pondré estamos en una consulta, sí, una consulta en Madrid. Realmente lo que es la parte de una entrevista, lógicamente se puede hacer online sin ningún problema y se la puede, parte primera, eh, que sería la entrevista, sí, se sí, sí, puede sí, hacer online. El siguiente claro. paso, ¿cuál sería? Sí, a veces es necesario y no siempre pedir algún análisis, sobre todo para ver un poco el estado un poquito general. Básicamente para ver que no haya, sobre todo, ninguna alteración importante, ¿no? Alguna patología, porque las disfunciones realmente no es, digamos que los laboratorios están preparados para ver enfermedades, no para ver disfunciones, pero sí que orienta también de alguna manera en algunos aspectos. Entonces, muchas veces digamos, se complementa la consulta con algún tipo de analítica convencional de cualquier laboratorio, analítica de sangre, para ver un poquito qué es cómo continuar, ¿no? En ese sentido. Pero no todas las veces es necesario. Algunas personas también les interesa saber temas de test genéticos, también se pueden hacer, pero realmente
no es lo más imprescindible porque la genética, digamos que contribuye un 25% en en La todos los problemas, genética el la ves 75%, bueno, el menos, 25%. solo un Es 25%. importante, Un es 25%. importante y hay que saber determinado tipo y demás, pero realmente lo más importante es el estilo de vida más que la Los genética, ¿eh? hábitos, los Sí, hábitos. sí, sí, sí. Sí, todo lo que podamos hacer por mejorar, ¿no? Toda esa inflamación que digo, esos radicales libres, esas toxicidades, esa oxidación que hay, todo es imprescindible para evitar que realmente tengamos problemas importantes Bien, después, entonces, una enfermedades. vez hecha la analítica, ¿cuáles son los tratamientos que ofrecéis para esa longevidad saludable? Tenéis varios, ¿no? La Sí, sueroterapia sí, básicamente lo dirigimos, también. aparte de mejorar el estilo de vida, que siempre, bueno, una serie de recomendaciones, incluso un apoyo nutricional, también se puede hacer. Aparte de eso, lo que hacemos, digamos, está dividido bien en lo que comentábamos de la modulación hormonal, las hormonas bioidénticas que habíamos comentado previamente, que pueden ser bien vía oral, bien a veces vía vaginal en caso de la mujer también puede ser. Los geles que habías comentado antes también se pueden utilizar. Y luego utilizamos lo que se llaman pellet, que habrán oído mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo se suele llamar chip, chip sexual, chip de la juventud, de joven chip. Bueno, son nombres un poco, a mí no me gustan mucho porque son un Nombres poco muy comerciales, como muy muy comerciales. comerciales. Realmente normalmente suelen ser de testosterona, también se pueden ser de progesterona y de estrógenos, pero normalmente se suelen referir, cuando se hablan del chip sexual o de rejuvenecimiento, se suelen referir a pellet de testosterona. El pellet es realmente es igual que hablar de comprimidos o de cápsulas, es un formato realmente. Lo que es un producto comprimido que se introduce, se tiene que poner en la grasa del glúteo normalmente. Se pone ahí realmente porque la testosterona por vía oral no se absorbe, no se puede tomar por vía oral. Entonces la única manera es o bien por geles, inyectables, que no es muy aconsejable, o bien por pellet. La ventaja que tienen los pellets eh, es que se van Sea, se liberando ponen en el glúteo. en ¿Hay el que hacer glúteo. una anestesia general Sí, o solo una no, no, anestesia no, no, local? no, es algo muy, muy sencillo que se hace en consulta, es un poco de anestesia local, solamente para abrir un poquito la piel y con un introductor se introduce Entonces se el introduce pellet en el glúteo tanto en el el hombre como glúteo, la mujer. igual, con el hombre como la mujer. Lo único que el hombre necesita más dosis de testosterona porque funciona con más testosterona, la mujer con menos dosis de testosterona. Y la ventaja que tienen estos pellets es que van, digamos, se van disolviendo con el tiempo y van produciendo una estabilidad hormonal de testosterona, que normalmente no es al día siguiente cuando se nota el resultado, sí que suele tardar una semana y 10 días, y suele durar, depende de cada persona, 3, 4 meses en mujer, en hombres más, en hombres unos 6 meses más o menos. Pero realmente es algo que realmente funciona muy bien. Entonces habría que hacerlo por lo menos 2 veces al año en el caso de una mujer, Sí, ¿no? Y un hombre. sí, entre 2, 3, dependiendo mucho, a ver, va a depender mucho de la sintomatología que tenga cada persona y de lo que también haga aparte. O sea, esto no es algo mágico, o sea, no es como uno se toma una pastilla y se solucionan todos los problemas. Quiere decir que esto tiene que ir vinculado también pues, a mejorar esa vida Higiene de vida. saludable e incluso a suplementar algunas vitaminas, o sea, quiere decir, realmente a veces se utilizan también otra serie de hormonas también para compensar, quiere decir que hay que O cambiar, sea hay que que poner un poco de la parte de cada uno. compensas, también das un tratamiento vía oral con otras vitaminas. También, dependiendo de las personas, se pueden utilizar unas cosas u otras, pero lo normal es que uno tenga que hacer unos cambios en su vida para bajar, para que, digamos, rebajar la parte inflamatoria, ¿no? Realmente es un problema muy importante, le llamamos un síndrome inflamatorio crónico silencioso y lo hemos visto recientemente en lo que nos ha pasado con los virus y las cosas y demás, Sí. como en algunas personas la inflamación ha hecho verdaderos estragos y en otras realmente no tanto. O sea, quiere decir que realmente hay algo que Y tú está ahí. destacas entonces la grasa y el sedentarismo sería uno de los componentes más agravantes de la
Sí, de la inflamación. inflamación sí, pues eso, la mala alimentación, el sedentarismo, la polifarmacia, que decimos, el tomar demasiados fármacos tampoco es conveniente porque hay muchísima toxicidad. Los tóxicos también, lógicamente, hay que desintoxicarse, hay que limpiar, hay que potenciar el hígado Y ahí para que haga su entonces, ¿qué haríamos? trabajo. Porque una cosa es la parte hormonal, Sí, para esa es la primera estabilizar parte. el estado de ánimo, dar más masa muscular, quitar los estados inflamatorios, Mm, sentirse mejor físicamente, sí, anímicamente, dormir sí, mejor, todo claro. eso para Esa sostener es la una masa parte, claro. ósea, eso sería la parte de la testosterona, Claro. la mejoría Sí, en la bueno, parte.